Hola, bueno, ahora sí se acerca nuestro último encuentro en el que vamos a tratar un tema que creo que es fundamental para la educación judía latinoamericana, como no lo fue para ninguna otra educación en ningún otro continente, y es el tema del hibrid, el cual presenta un sinfar de dilemas y problemáticas en el día de hoy, pero que estos derivan de una postura que tiene que ver con una trayectoria y con una historia. Seguramente todos escucharon alguna vez eso de, bueno, porque en mi época sabíamos mucho más hebreo, estudiábamos mucho más hebreo, etcétera. Y es verdad, el continente latinoamericano y en particular las escuelas argentinas que en su momento fueron una especie de modeling de lo que estaba pasando en el continente, fueron de las más serias e importantes en cuanto a la enseñanza del idioma hebreo y yo diría también de la cultura hebrea que gira alrededor del idioma. Y esto tenía que ver con una clara identificación sionista del sistema educativo judío, por un lado, en el caso de las escuelas seculares, y en el caso de las escuelas religiosas tenía que ver, por supuesto, con una alta identificación con el hebreo como Lashon HaKodesh y como medio para poder acceder a la tefilá y a los textos sagrados. Pero ¿qué pasa hoy con este tema? Es un poco lo que les invitaría a tratar de pensar. La primera pregunta entonces que deberíamos hacernos, como en cualquier otro ámbito de la educación, es ¿cuál es el objetivo? ¿O cuáles son los objetivos de la enseñanza del idioma hebreo como segunda lengua? Hasta que no podamos definir exactamente para qué enseñamos hebreo, difícilmente podamos construir entonces un programa de estudios que nos conduzca a la consecución de esos objetivos. Enseñamos hebreo para que los alumnos puedan desenvolverse en esa lengua a un nivel determinado, como lo harían con cualquier otra segunda lengua. Esto es para poder conversar, para poder expresarse, para poder escribir. Enseñamos hebreo como una llave de acceso al conocimiento judaico. Enseñamos hebreo como una cuestión técnica para que el alumno pueda acceder a la lectura de las tefilot, o vamos más allá de la alfabetización técnica del idioma. ¿Cuál es la cultura que acompaña o que rodea a la enseñanza de este idioma? ¿Cuáles son los contenidos? Uno de los problemas fundamentales de la enseñanza del idioma hebreo es también qué materiales lo acompañan. Y muchas veces hay como una disonancia o un desfasaje entre los contenidos de los materiales escolares que usamos para enseñar hebreo y los objetivos educacionales generales que nos hemos planteado en el colegio. Para avanzar un pasito más en nuestra reflexión, quisiera recordarles un texto que ya vimos este año y es un pedazo, un trozo de la cita de Emmanuel Levinas en Reflexiones acerca de la educación judía en relación al idioma hebreo. Y dice así: para que los valores permanentes del judaísmo, contenidos en los grandes textos de la Biblia, el Talmud y de sus comentadores, puedan nutrir las almas, es preciso que una vez más alimenten los cerebros. Es la confianza de esos valores los que nos invita a demandarles esa alimentación sustancial. Mientras la presencia de una verdadera civilización judía laica o religiosa no se haya dejado sentir detrás de los cursos de hebreo de nuestras escuelas secundarias, el hebreo, pese al tiempo que se le habrá consagrado, seguirá siendo la materia optativa para la cual simplemente se habrá suprimido el derecho a optar. Creo que este comentario estamos ahora en condiciones de poder interpretarlo, pensarlo y repensarlo de otra manera. Muchas veces nos preguntamos, ¿la cantidad de horas que enseñamos el hebreo como idioma realmente nos permite poder
indagar y sumergirnos en las fuentes de nuestra identidad, en las fuentes de nuestra cultura, en las fuentes de nuestra civilización, o cuando llega la hora de enseñar Torá o Tanaj o historia, lo hacemos en español. Si es así, entonces, ¿qué pasa con el hebreo? ¿Para qué seguir insistiendo en la enseñanza del hebreo? Y no quiero que me entendáis mal, no estoy diciendo que no hay que enseñar hebreo, pero la pregunta fundamental es si el objetivo, como yo en manera personal, y aquí sí tomo postura, tiene que ver con la posibilidad de acceder a una cultura y a vivir una cultura y a vivir una identidad, entonces parecería que enseñar 2 o 3 o incluso 4 horas de hebreo por semana no puede ser suficiente. Y esto es uno de los temas que también deberíamos revisar, más allá de la revisión de los programas en sí. Sé que habéis estudiado hebreo y el tema de Orat y Brit con Fabio, por lo tanto no me voy a meter en eso, que tampoco es mi área, sino que lo que los invito es hacer una reflexión más de carácter genérico, porque la ubicación que le demos al hebreo también es importante en cuanto a cuál es el impacto que esto va a tener en el colegio. Seguimos teniendo todavía afectos, diría yo, puestos en el hebreo, pero cada vez más vamos a encontrarnos también con antagonismos por parte de los niños, por parte de los padres, en la medida que el hebreo se vuelva irrelevante para la constitución de la identidad. Si puedo enseñar Torah en español, si puedo enseñar pensamiento judaico en español, si puedo estudiar tefilá en español, entonces, ¿para qué es necesario el hebreo? Bueno, para terminar este comentario, lo que vamos a hacer en esta clase es leer un artículo que plantea el tema del milagro del renacimiento de la lengua hebrea. Y bueno, ya que estamos en Hanukkah, qué mejor que hablar de milagros. Pero hay una pregunta real y es, ¿de verdad fue un milagro el renacimiento de la lengua hebrea? ¿De verdad la lengua estaba muerta? Y si no lo estaba, ¿por qué no lo estaba? Tal vez la respuesta a esta pregunta y el espíritu nuevo que se le insufló es la que pueda guiarnos acerca de lo que está aconteciendo hoy. Y sin duda esto está vinculado con algunos temas que vimos en la unidad anterior en cuanto al lugar de Israel en la educación judía. Y aquí volvemos a las preguntas cruciales. Cuando hablamos de Israel, hablamos del falafel, hablamos de la pita, hablamos de la shakshuka. ¿De qué hablamos cuando hablamos del concepto de Israel con los alumnos? Yo qué sé, usamos las banderas de Israel. Ok, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje atrás de esto? El concepto de soberanía nacional es un concepto que está presente en la educación de nuestros niños desde el principio. Las generaciones que crecen hoy obviamente no crecen ya con esta impronta que tenían las primeras generaciones después del establecimiento del Estado de Israel acerca de la importancia y la motivación de la existencia de un Estado libre e independiente. Como hablábamos el otro día, una cosa es hablar de educación sionista y otra cosa es, como ahora está de moda, hablar de Orat Israel. Entonces, los invito a tratar de reflexionar sobre esto de manera conjunta. Enseñar acerca de Israel es enseñar acerca de la realidad del Estado de Israel o es enseñar algo que va más allá de eso. ¿Por qué es importante que un alumno sepa que hay una Knesset con 120 parlamentarios y cuáles son los partidos políticos que la conforman? ¿Por qué esa realidad del año 2020 se convierte en un contenido educativo para nuestros alumnos? Y si no lo fuera, ¿cuál sería la contraparte? ¿Cuál es el concepto
de Israel. Y permítanme la digresión, pero ya que esta semana también leímos la Parashat Shavua que nos habla del cambio de nombre de Jacob a Israel. Y el concepto de Israel es un concepto sumamente profundo desde el punto de vista espiritual, que tiene que ver con nuestra conexión, no solo con el Israel de hoy, sino con los valores milenarios que nos acompañan y que tienen que ver con esta lucha y este diálogo permanente que tenemos con la divinidad, así como lo hizo Jacob Israel. Independientemente de cuáles sean nuestras posturas ideológicas, seculares, laicas, más religiosas, menos religiosas, etcétera, etcétera, todo esto forma parte de un bagaje cultural que no podemos obviar si queremos hablar de educación judía.